no es muy grande. Una secretaria, son 4 odontólogos, sí, y esos serían los principales. Ya. Entonces, el paciente, como usted lo puede observar aquí, o todos lo pueden observar, vean lo siguiente. Ellos han hecho un caso de uso que dice gestionar ficha. Miren, está el paciente y está el administrador. El administrador y el paciente hacen gestionar ficha. Este es el caso de uso número 5 que después lo vamos a visualizar. En otra oportunidad, en otro caso de uso, en otra descripción de lo que viene a ser el caso de uso, se tiene al gestionar paciente. En este gestionar paciente tienen al paciente y tienen administrador. Ahora, la pregunta para el grupo. Entre gestionar ficha y gestionar paciente, ¿por qué le colocaron este estereotipo extend? ¿Por qué hicieron una extensión? Bueno, en realidad era al revés, era colocar un include entre gestionar ficha y gestionar paciente, Ya, porque vamos. para gestionar ficha primero hay que estar registrado. Sí, ahí. Okay. Eso le iba a decir. Lo que pasa es que la extensión, habíamos comentado que es opcional. Eso significa que cuando es opcional no siempre se va a poder realizar la operación. Sin embargo, aquí es obligatorio, o sea, para tener la ficha sí o sí debería estar el paciente. Entonces, se equivocaron, ¿no? Sí, eso fue un pequeño error al momento de pasarlo al diagrama ya completo. Ya, y allá a ver, caso de uso 1 y el 5, lo miraremos el 1 y el 5. El 1 y el 5 he visto que ya tienen los prototipos. ¿Lo tiene también su código, el grupo G? Sí, ¿Lo tienen a mano su código para compartir ahorita? Ya ahorita le hablo a mi compañero. Por favor, vayan alistándolo mientras lo miramos esto para que lo miremos completito. Miren, el uno era gestionar paciente y el otro era gestionar ficha. El caso de uso 1 y el caso de uso 5. Lo vamos a mirar cómo quedó. En el 1 decían que era aprobado y el 5 decían que era incluido. ¿Ven? ¿Lo ven acá? Entonces, acá deberían tener un estereotipo en el incluido. Ahora nos vamos al diseño de caso de uso. En el administrador y el paciente, esto no está correcto para los jóvenes de este grupo. En este caso de uso, donde dice gestionar paciente, no hace falta que le coloquen esto, lo quitan, lo deben quitar, no hace falta que esté. Todito esto que ustedes tienen, esta extensión y esta parte de aquí, no hace falta colocarlo, ¿no ven? Porque sucede que ustedes lo van a gestionar al paciente y en otro caso de uso, miren, en otro caso de uso, van a hacer gestionar ficha. Entonces, esto no pertenece a este escenario. Solamente me va a colocar administrador paciente y gestionar paciente. Vámonos ahora al 5. ¿Qué dice el 5? Creo que han hecho la misma característica todo, ¿no? Bueno, todo hay que modificarlo. Es que no todo es extensión. No sé si es que no lo han entendido muy bien el concepto, pero le han puesto extensión casi a la mayoría. El caso de uso 4 es este, el 5 debe ser el próximo. Por ejemplo, aquí, miren, fíjense, dice administrador y aquí dice paciente. Aquí sí, no sé si lo ve, no sé si lo entiende el 5. No ponga extensión, no tiene nada que ver. El caso de uso 1 se queda solo con gestionar paciente. Entonces, esa extensión, por favor, le quitan. No amerita que le coloquen ningún tipo de estereotipo, le van a quitar. Eso no incluye. Sin embargo, aquí, fíjense, cuando usted gestiona la ficha, se supone que para que yo pueda emitir una ficha, el paciente antes ha sido registrado. No sé si lo ve. El paciente ha sido antes registrado. Por lo tanto, yo tengo acá una precondición. Eso es lo que quiere decir. Tengo una precondición. Esa precondición que ustedes lo necesitan, tienen que obtener el dato del paciente. Es decir, verifican, capturan el dato del paciente y luego lo escriben acá. Aquí lo especifican. Si ustedes quieren, pueden colocar una inclusión aquí. Pero en el otro lado no hay extensión, ¿ya? Eso lo vamos a mirar ahorita cuando ustedes me verifiquen su código. Bueno, sigamos explorando un poquito más y luego vamos a ir al código, ¿ya? Así que por favor lo alistan bien. Continuamos con
con la parte de el odontólogo. ¿Cuánta especialidad tiene? En la clínica hemos puesto, o al menos las que nos comentaron son 5 especialidades. Endología, no recuerdo muy bien, ortodoncia, cirugía, estética y una más que no recuerdo. Pero estamos prácticamente Ya, haciendo, le o pregunto sea, estamos esto, diseñando para que lo agreguen después. Igual exacto. en caso ¿Ustedes de que sea tomaron en necesario. cuenta la especialidad y los horarios de los médicos? La especialidad sí, los horarios varían, son un poco diferentes entre ellos. Pasa que la mayoría de los odontólogos ahí trabajan por medio de cita. Es decir, o sea, solamente Entonces, aquí atienden ya faltó un cuando caso de necesitan. uso del horario, a eso me voy. Un paciente, por ejemplo, que busca un especialista de un odontólogo que nada más va de 6 a 8 de la noche, por decirle, entonces va a tener que sacar la ficha para el odontólogo que va en ese horario. Pero ¿cómo yo sé el horario? ¿Por qué no lo han hecho como un caso de uso para poder ver cuál es el horario de atención de algún odontólogo para que ustedes llenen la ficha? Es que no lo he visto esa información. Sí, ¿Dónde están colocando ese horario para la cita? pasa que, o sea, los odontólogos prácticamente, o sea, están disponibles las 8 horas. O sea, ellos solamente van cuando tienen pacientes. O sea, no tienen normalmente un horario fijo, algunos odontólogos, digamos. Si tienen, o sea, ¿Seguro? es como si fueran independientes. Sí, Lo eso que es lo pasa que es que habíamos estos comentado. odontólogos siempre trabajan en varios lugares. O sea, tienen su clínica, tienen todo, pero tienen un horario disponible que obviamente van a algún lugar. ¿Por qué? Porque sucede que justo ese horario de repente tienen en otro lugar su atención. Entonces, es por eso de que cuando usted hace la cita, debería existir obviamente el horario disponible del odontólogo para que el paciente no vaya al lugar en vano y luego no sea atendido. O sea, ese es el propósito. Si va en otro horario por emergencia, porque el paciente de verdad lo requiere, y eso es otra cosa, digamos, ¿no? Pero siempre deberían haber horario disponible, porque si usted me dice que son 8 horas, yo puedo decir de 8 de la mañana a 4 de la tarde en horario corrido. Entonces, eso significa de que el paciente podría asistir a cualquiera de ellos. No sé si ese es el caso, habría que verlo, cómo lo están trabajando. Ahora, lo que no estoy verificando aquí en sus casos de uso, ¿dónde está el odontograma? No, odontograma no ¿En hemos qué caso puesto, de uso? no hemos puesto ni nada. Está faltando, ¿no? A ver, ¿ustedes han hecho un caso de uso de odontograma o tampoco lo han considerado en un caso de uso? No, en realidad en la entrevista que hemos hecho de odontograma no nos han mencionado, o sea, que hicieran como otro grupo que hemos visto, o sea, de otro grupo que sí consideraban como odontograma para parte del historial, ¿no es cierto? Como como información para saber de cómo está llegando el paciente. A Normal, ver, le explico algo. O sea, no es ellos que le quieren decir, es como, miren, yo le digo, por ejemplo, para vender producto, usted sí o sí debe tener la característica del producto, tiene que tener qué tipo de producto tiene, cuál es el precio, las cantidades, usted tiene que saber. Ahora, para que yo atienda a un paciente, tengo que registrar en algún lugar justamente el tratamiento que yo le voy a hacer al paciente. No sé si lo entiende. Entonces, cuando yo atiendo a un paciente, cada paciente tiene una historia clínica. En esa historia clínica debe estar el odontograma. ¿En qué consiste un odontograma? En la estructura física dental o piezas dentales que le denominan ellos, que está totalmente configurado. Entonces, cuando llega usted por primera vez al consultorio y le hacen una limpieza dental y le verifican si sus dientes están bien o de repente tiene alguna carie o de repente le van a hacer algún tratamiento para que no, un ricino, por decir, para que no tenga carie y un montón de situación, ¿dónde lo van a registrar? No lo puedo registrar de forma manual, no sé si lo entiende. La idea es que en ese momento, cuando yo diga mi nuevo paciente, ese nuevo paciente vaya con esa infraestructura, que significa mi odontograma. Entonces, yo digo, en la pieza 10 tiene tal cosa, en la pieza 30 también, en la pieza 50 tanto, en la pieza 80.
Entonces, sobre lo que yo estoy anotando, fíjense, la primera vez cuando a usted le hacen la consulta para poder verificar cuál es el estado del paciente que está recibiendo en el momento, ¿dónde lo registro aquí? O sea, es que no lo veo. ¿Dónde se registra? Todo eso lo hemos considerado en gestionar tratamiento. Pero ¿qué hay adentro de gestionar tratamiento? Bueno, la idea la que nos hemos basado es que un paciente nuevo, lo primero que hace es registrarse, luego sacar una ficha, ¿no es cierto? Y una vez tiene la ficha, cuando llega con el odontólogo lo que hace es agregar, es prácticamente primero una revisión de acuerdo a lo que, o sea, como una inspección, digamos, es lo que hace de acuerdo a lo que le dice el paciente. Una vez realizada la inspección, de ahí lo que hace es pasa al caso de uso 8, que es gestionar tratamiento, a registrar un tratamiento, ¿ya? Y lo que se avanza en ese, o sea, si se inicia en ese momento el tratamiento, se anota eso en lo que es gestionar consulta, que es el caso de uso 9. Y cada uno, y ahí es donde prácticamente va a ir registrando todas las consultas, digamos, que se van haciendo para un tratamiento. Así es como lo hemos Ya, pensado. ok, pero ¿sabe qué? Usted lo anota la consulta, pero es teoría, pues, ¿no? O sea, es puro texto. Si usted lo tuviera el odontograma, usted aquí lo tiene bien codificado en la consulta. En la pieza 8 se le está haciendo un tratamiento bien rígido. Va a tener que venir este paciente, no sé, como 4 veces. ¿Por qué? Porque sucede que se le está haciendo un tratamiento profundo. Entonces, usted puede saber exactamente qué hay, porque cada paciente tiene un odontograma, cada paciente. Entonces, es cierto que yo lo voy a registrar en la consulta, todo lo que usted quiera. Para este tratamiento, antes ha tenido que ser registrado como paciente. Antes ha tenido que sacarse su ficha para llegar aquí, al caso de uso 8. Así lo tienen, ¿no es cierto? Sí. En este caso de uso 8, le van a hacer el tratamiento, pero este tratamiento se lo va a hacer siempre y cuando él hubiese ido antes también a su consulta. En esta consulta está la descripción del tratamiento que le van a hacer. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ustedes solo registran y no lo pueden ver la estructura del odontograma, porque el odontograma no es más que todos tenemos la misma cantidad de dientes, tanto inferior superior. Entonces, cada tratamiento, si usted lo maneja por pieza, que la mayoría de los odontólogos lo hacen por ser mucho, porque es un patrón mucho más funcional, tras que lo mira en vez de leer, si tiene un montón de texto, él mira la estructura y ya está marcado. Ya sabe que en el 5, 7, 9 le hizo una protección, que en el 10 y el 15 su tratamiento es el 10 y lo mira su tratamiento, en el 10 se hizo la primera revisión, luego en la segunda y en la tercera se le va a hacer tal cosa, entonces lo ve mucho más funcional. Entonces este grupo va a considerar cómo poder trabajar con las piezas dentales, porque como le digo, así como hay inventario de los productos, la persona es como si tuviera un inventario dentro de la parte de la estructura dental. Eso es lo que es el odontograma. Para poder manejarlo mucho más apropiado los odontólogos, lo manejan por pieza dental. Y una pieza dental es parte de un odontograma. Y cada paciente tiene su propio odontograma. Entonces, cuando el paciente llega, miren, cuando es manual, ellos lo tienen ya diseñado el dibujito y lo encierran. Aquí se ha hecho aquí y lo empiezan a anotar en su historia. Ahora, ustedes que lo están haciendo, fíjense, ustedes que lo están desarrollando, ¿qué mejor sería de que usted tenga la estructura dental por cada paciente? Entonces, eso por favor, mírelo, el grupo, véanlo para hacerlo mucho más práctico y mucho más apropiado y funcional y rápido para estas personas que no solo tienen un paciente, tienen N pacientes. No se va a leer todo el texto. Mirándolo el gráfico, miren, facilita tremendamente la información. Bueno, ahora compartamos, por favor, si lo tienen el grupo, el caso de uso 1, gestionar paciente, y el caso de uso 5, gestionar ficha. A ver, vayamos mirándolo. Compartan su código, espérense un ratingo. Voy a dejar de compartir, le voy a dar el permiso. No sé si ya lo tienen listo. Ahora sí. Pueden ahora ya pueden compartir. Bueno, ingeniera, yo le voy a compartir sobre el caso uso 1 y caso 1.5.
Ahorita me ingreso. Acá para gestionar pacientes, acá lo podemos registrar. Bueno, acá no hay nada, ni un paciente todavía, porque acá podemos simplemente... Estos son opcionales de lo que dijeron. Ya. Esto es lo que pasa, lo registra cada paciente y acá también podemos, como se podemos ver sus datos. También podemos editar, podemos eliminarlo también. Al momento de hacer el caso 5, aquí donde lo hacemos mediante un ID, digamos, creamos una ficha y en ese momento le damos así un motivo, ¿para qué está viniendo acá a la clínica dental? No sé, un motivo, quién sabe, puede ser, no sé, dolor de mandíbula. Y acá lo vamos a registrar, digamos, esa ficha lo sacó en esta fecha que hoy día sería 9, lo sacó y acá lo que vamos a hacer una ficha programada, digamos, para cuando él pueda, el paciente, digamos, para cuando pueda venir o ese mismo instante quiera ser atendido, digamos, si quiere ser atendido. ¿Y cómo verifican si ese horario está libre? ¿Cómo lo están verificando? Porque el médico puede estar asignado a otro paciente, ¿no es cierto? ¿Están Sí. haciendo esa verificación o todavía no tienen el control? Estábamos haciendo, pero no funcionó mal, digamos, eso lo íbamos a verificar en agenda. Y eso, en la agenda Sí. debería estar ya registrado para que en el mismo horario no cruce dos pacientes en el mismo tiempo. Sí, porque cada odontólogo va a tener su propia agenda y en esa agenda van a estar registradas las fichas con el horario que iba a estar atendido cada paciente. Ok, continuamos. Digamos, ahí registra la fecha programada y va a registrar, no sé, el horario que el paciente podría, y eso se iba a guardar acá y esta ficha lo íbamos a agendar acá en agenda. Pero ahorita nos falta el momento programar esa parte de una verificación de agenda. Porque este iba a ser una agenda de cita, una agenda, iba a tener diferentes usos este tipo de agenda, porque también iba a agendar, digamos, a las posibles cirugías que un paciente pudiera tener. Pero nos faltaría eso. Ya, cuando ustedes dicen la ficha, solamente entonces esa inclusión, ese include que están utilizando como precondición, era para obtener los datos del paciente, ¿no? ¿Sí? Sí. El include que le colocaron en la parte de la ficha era para obtener los datos del paciente. ¿Eso era? A ver, vaya a hacer la fichita. Esta es la en la ficha donde rellenaba datos. Esa es la ficha. Sí, esa ficha, ¿cómo yo sé a qué paciente pertenece? ¿Dónde lo llaman al paciente? Por eso, esa parte nos faltó ahorita con nuestro grupo. Ese enlace no lo vi. Listo. Sí. Ya, ahorita lo tienen ustedes de forma independiente, ¿no? Pero todavía no está integrado con el paciente. Bueno, la idea es que ese include que ustedes tienen entre el caso de uso 1 y el caso de uso 5, gestionar ficha y gestionar paciente, cada vez que, por eso le digo de que entre paciente y en el caso de uso 1, primero para que lo entiendan, donde dice gestionar paciente y gestionar la ficha no es una extensión, donde yo le marqué, por favor le quitan, no tiene nada, ningún tipo de extensión, solamente el único propósito que trae gestionar paciente, como lo vimos hace ratito, solo es registrar los datos del paciente, nada más, ahí terminó su función, ya no tiene ninguna postcondición. Cuando el paciente llega y quiere ser atendido, usted va y busca, por eso es una extensión. No todos los pacientes, fíjese, no todos los pacientes van y hacen consulta. Algunos pacientes llegan a la clínica a hacer el tratamiento respectivo. Por lo tanto, entonces, entre paciente y ficha sí puede haber una verificación. O sea, verificación, ¿qué significa? Que yo voy a incluir cada vez que hago una fichita, lo que le estaba pidiendo ahorita, cada vez que yo quiero hacer una ficha, tengo que elegir cuál es el paciente que será atendido. Entonces, normalmente un paciente a veces por el número de carnet de identidad, ese es lo que le está faltando, o por un código que le va a otorgar ustedes que están pensando de repente,
Entonces yo debería llamar a ese código y automáticamente aquí debería salir el nombre del paciente. Una vez que sale el nombre del paciente, recién usted me puede decir en esta ficha que va a rellenar el motivo y toda la información que corresponde a la ficha. ¿Entienden? Sí. Por eso es que es una inclusión. Ya, algo más que hubieran avanzado, ya vimos los 2 casos de uso. Algo más que tengan, ¿qué más tienen? No tenemos nada más. Y después tenemos gestionar usuarios, ¿En gestionar... usuario qué tienen de avance? A ver, en usuario. Sí, digamos, sí, esto ya está redireccionado como no está. Acá lo que hace es simplemente registrar un usuario y ahorita, vamos a ver qué es. Dirección cualquiera. En esta parte de roles sí no, ahorita no estábamos probando, estamos tipo, ¿cómo se llama? Estamos haciendo esta parte, digamos, cada usuario qué tipo de rol iba a tener. Esta parte estamos haciendo recién. Todavía no la tienen. Todavía no lo tenemos. Ya. Y este nombre es inválido. Ya listo, dejemos de compartir, eso sería todo. A ver, ¿cómo quedamos entonces? De nuevo, a ver, vamos a volver a compartir una vez más los que su compañero lo tiene. A ver, ¿qué quiero para todos los grupos? No se olviden que ustedes el jueves 18 presentan proyecto, ¿ya? Hasta el día lunes yo le voy a dar plazo para que manden su documento, su documentación. La documentación debe estar hasta análisis de arquitectura, y por lo menos 1 o 2 casos de uso orientado a lo que es análisis de caso de uso, que son diagramas de comunicación, que eso lo vamos a hacer entre hoy día, que vamos a dar la introducción, y el día jueves lo vamos a especificar para que usted lo pueda incluir y poder trabajar bajo ese escenario. En esto que van a trabajar la mayoría de los grupos, quiero que hagan lo siguiente. Por ejemplo, ustedes han podido visualizar en el grupo entre gestionar paciente y gestionar ficha. Ellos tienen aquí, por eso es la confusión, fíjense, en este sector. ¿Por qué, por ejemplo, aquí tienen la confusión? O sea, en todo este sectorcito de aquí, más que nada aquí, este que ustedes ven. En este sector, entre gestionar paciente y gestionar ficha, donde ahorita lo estamos analizando, cuando utilizan los 2 estereotipos, el include y el extend, cuando el grupo analiza gestionar paciente, el gestionar paciente, el único propósito que tiene, el único propósito o su tarea específica de este caso de uso, es poder registrar los datos del paciente, poder actualizar en caso que cambió su teléfono, se cambió de domicilio, en caso de que ya no hay más paciente, le dará una baja lógica o física, bueno. Es tratamiento netamente con la tupla, no tiene ningún proceso. Se llama caso de uso base, ¿ya? Caso de uso base. Cuando usted vaya y mire su estado, su prioridad y su riesgo, este gestionar paciente debería estar aprobado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna inclusión, no puede estar incluido. Entonces, significa de que tampoco es crítico, porque no tiene proceso. Entonces, es normal, debería ser normal. ¿Qué ponen un caso derivado? Gestionar ficha es un caso de uso derivado.
¿Qué significa un caso de uso derivado? Sucede de que a medida que usted va utilizando los datos, la información se va trabajando en múltiples acciones, es decir, se llama derivado porque usted va a incluir informaciones de varios tipos de especificación. En una ficha, debo tener datos de mi paciente, ¿me entiende? Entonces, este de aquí, por favor, este de aquí le van a quitar, este no hay ya, para el grupo, no se olviden que este no debe existir, le quitan. Van a ir al caso de uso 1 y le van a quitar, lo van a actualizar. Si este grupo considera que el gestionar ficha, este que está aquí, es importante que diga como una precondición, puede utilizar un include, que diga gestionar paciente o verificar los datos del paciente. Por ejemplo, lo que acaban de mostrar su compañero de este grupo, hemos visualizado de que la ficha ahorita no está en concordancia con el paciente, es decir, rellena, pero no sabemos cuál es el paciente. Pero cuando esto realmente esté funcionando, la ficha va a pedir y solicitar los datos del paciente. Eso es uno. Entonces, ahí puede haber una inclusión, es una precondición. ¿Cuándo voy a hacer una ficha? Cuando el paciente esté registrado. Miren, viene por primera vez el paciente y dice, ¿sabe qué? Yo quiero una cita, quiero una ficha. Viene acá. Pero de pronto, en esta ficha, cuando está rellenando sus datos, no hay los datos del paciente. Como no están los datos del paciente, lo que va a hacer el administrador, que es el otro actor, va a salirse de gestionar ficha y va a ir a buscar el formulario, porque ya lo va a tener ahí en su pantallita, va a irse al formulario donde dice gestionar paciente, va a utilizar la operación funcional donde dice registrar paciente, que ese es un método que usted ya lo tiene implementado en su código. Entonces, para él es registrar el paciente. Lo va a registrar, sus datos, lo va a guardar correctamente y después volverá a interactuar, por eso son escenarios, para que lo capte la información, volverá a interactuar con este caso de uso que se llama gestionar ficha. Este gestionar ficha va a solicitar o va a verificar el dato del cliente por código o por número de carnet de identidad, como ustedes lo vean más conveniente, y automáticamente debería salir su dato del paciente. Con esa información debe obtener el médico, el odontólogo en todo caso, y ver si el horario que quiere registrar en su ficha está disponible. Entonces hay otro controlcito, hay otra precondición. Tiene que ver si el horario está disponible, porque puede decir yo quiero a las 10, pero ¿qué tal si otro paciente también a las 10 de la mañana ya fue registrada su ficha? No puedo tener más de un paciente en un solo horario para un solo odontólogo. ¿Qué les quiero decir con esto? Mirar este diagrama de caso de uso es mirar el sistema completo. Significa que cada uno de ustedes, cada miembro del equipo del proyecto, debe conocer la información súper bien para saber si de verdad lo que usted está haciendo es tal como ustedes quieren representar el escenario. Sin olvidarse de que cada uno de estos casos de uso debe interactuar con los actores que corresponden y deben salir los estereotipos como debería ser. Por favor, todos los grupos revisen su trabajo bajo este marco de referencia con este grupo que lo estamos mirando para ver si cumple o no la información que ustedes esperan, ¿sí? Eso sería uno. Otro, estoy mirando que no lo están trabajando la parte de administración de usuario, y eso lo hemos explicado la anterior vez. A ver, una vez más vamos a registrarlo o vamos a hablar de administración de los usuarios. ¿Cuál es su función? ¿Qué funcionalidad debe tener? Una de las funcionalidades, número 1, tiene que ser donde yo tengo que, si quieren, colocar, administrar al usuario. En esta parte de administración del usuario es donde usted dice, si quiere, en la sesión, donde usted lo va a abrir, donde usted lo va a cerrar.
lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted dice login, logout, o sea, login, el abrir, este de aquí es cuando usted está ingresando. Cuando va a loguear. O sea, cuando va a loguear, en la sesión que usted va a loguear, va a ingresar, el usuario normalmente, cuando hace su entrada, normalmente él tiene su nombre y tiene una contraseña. Tiene una contraseña o lo que normalmente yo le coloco así, su password, ¿ya? El PSW, el password que va a registrar. Esto se comentó, o sea, se ha comentado varias veces que esta contraseña, por favor, no me lo vayan a guardar como un dato, como un valor o como un atributo ahí en la tablita de su base de datos. ¿Por qué? Porque sucede que cualquiera puede mirar la base de datos y le cambia la clave, entonces, ¿seguridad existe? No. En lo general, esta contraseña se lo trata de encriptar, deben encriptarlo, deben poder, si quieren colocarlo como un archivo binario o como cualquier tipo de especificaciones donde no se coloque directamente, usted le coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mi contraseña. Y cuando lo mira usted aquí en la pantallita de forma interactiva, usted ve que aparecen 6 asteriscos. Vamos y miramos nuestra tablita, usted ve que los asteriscos se han convertido en los valores que fueron almacenados en el atributo donde está la tablita de poder ver la contraseña. Eso es lo que no debe ocurrir, ya lo hemos hablado, entonces eso no debe estar ahí. Cuando este ingrese, va a poder hacer el privilegio que se le conceda, pero fíjense, cuando usted le otorgue al usuario la contraseña, le puede dar la opción de que ellos puedan modificar su nombre. Para modificar su nombre, no se olvide que puede darle, si quiere, no sé, 2 intentos. ¿Qué significa? Que coloque primero la clave principal, la clave antigua y luego la clave nueva. Esto lo puede colocar usted hasta un intento de 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué dice? Las claves que usted va a manejar, que es la antigua primero, la contraseña actual, porque ¿qué le dice usted cuando le entrega? Sabe que su contraseña es su primer dígito de su carnet de identidad, pero eso no es confiable porque cualquiera puede ingresar. Usted cámbiele. Entonces, en esa misma pantallita debe haber uno donde actualice su contraseña. No sé si lo ve. Entonces, al actualizar su contraseña, nuevamente pide la clave original, la antigua, la que maneja, por eso dice solo clave, y le doy la clave nueva y obviamente debe permitirle, una vez que ya los datos son correctos, permitirle guardar correctamente. Entonces, una vez que fue ingresada ya la contraseña a la que se va a quedar, usted lo guarda, o sea, guarda y obviamente debería guardarse y cada uno manejaría su propia contraseña y nadie más puede saberlo. Por más que usted se vaya a la base de datos y visualice cualquier cosa, no estará guardada ahí la información. Entonces, esto sí podemos hablar de que es una contraseña segura y específica para el usuario que va a ingresar al sistema. Eso hablando de usuario. Número dos, se le dijo que usted debe tener un perfil de usuario. O sea, el perfil de usuario que se va a manejar aquí, se va a trabajar bajo el siguiente, se puede decir, característica. Por ejemplo, usted le puede llamar si quiere nivel, si quiere llámele grupo, como usted quiera llamarle, o si quiere le puede dar otro nombre. ¿Qué significa un perfil a un grupo? Por ejemplo, el proyecto que teníamos como ejemplo del grupo que hizo su exposición de su código y de lo que hemos visualizado, ellos, por ejemplo, tienen varios tipos de usuarios que van a interactuar con el sistema. De pronto, miren, el paciente, en vez de que vaya a la oficina de forma presencial a llenar su ficha, ellos pueden hacerlo, puede ser, si es respecto de la web, lo hacen desde un equipo donde van a llenar su fichita. Si esto estuviese programado para el entorno móvil, desde su celular, llenaría el formulario
de la fichita para poder hacer su propia agenda, su propia cita, si quieren verlo así. Entonces, eso significa que yo voy a tener un grupo de pacientes, voy a tener un grupo de odontólogo, voy a tener un grupo de aquellos que no son pacientes, pero solo consultan si hay un horario disponible para que ellos puedan ir consulta por primera vez. Entonces, yo lo voy agrupando, no sé si lo entienden. Esos son los niveles. Entonces, yo digo, grupos de pacientes, grupos de consulta, o sea, la consulta de aquellos que no son pacientes, pero quisieran ir por primera vez a una cita, entonces no necesariamente sus datos han sido registrados, ¿me entienden? Ha hecho una consulta. Entonces, si esto fuera web o fuera móvil, al hacer la consulta, en ese momento, si yo quisiera reservar, me debería permitir registrar mis datos como paciente y luego avanzar a donde está la ficha y en la ficha poder rellenar toda la información respectiva y el día que me toque llegar a la clínica, llego ya sea por primera vez o porque ya soy paciente, para que me atienda en el horario que fue aceptado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo puedo tener 1 o 1000 pacientes. Puedo tener un médico o puedo tener 20 o 50 o 100 especialistas. ¿Por qué? Porque sucede que está en este grupo. Entonces, los pacientes, ¿quiénes son? Ana, Pedro, Juan, María, Diego, un conjunto de personas. Cuando usted le tenga que colocar, fíjese, cuando usted le tenga que colocar los privilegios, usted tiene que asignar privilegio. Vea, tiene que asignar privilegio. Los privilegios, yo no se lo voy a dar a Ana, por ejemplo, decir, a ver, Ana, usted es una paciente, sí, va a poder llenar sus datos como paciente, va a poder hacer su ficha, va a poder registrar una agenda, va a poder, no sé, hacer una serie de funcionalidades en el sistema. Viene Pedro y yo voy a seguir pensando, ¿sabe qué? Usted como Pedro igual va a llenar su No puedo tener ese trabajo así, lineal, ese trabajo, se puede decir, es demasiado, es como si fuera manual. Esto no se trata de hacerlo manual, se lo trata de poder facilitar el proceso. Entonces, en vez de que yo le asigne a Ana, Pedro, a Juan, ok. Pero de pronto yo digo, en este grupo es verdad que puede llenar la ficha, pero no puede modificar su horario. No puede modificar su horario, ¿por qué? Porque ese horario ya fue registrado. Entonces debería pedir un permiso para poder cambiar de horario para ver si ese horario está disponible. Porque si yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Cuando usted quiere cambie su horario, ¿qué tal si ese horario no es factible, no es aceptado? Entonces, ¿qué significa? Que yo debería tener 2 situaciones para poder solucionar el cambio de horario. Uno, que estén disponibles los horarios libres, la plataforma o si es un dispositivo móvil, que vea cuál está libre. Uno. Otro, que yo lo deje como una consulta, que diga, este horario quiero confirmar en la clínica si ese horario está disponible o no, porque a veces se ve vacío y otro paciente en el mismo momento ya lo solicitó. O sea, son varias situaciones que pueden existir. Entonces, para que no haya ningún tipo de desconfianza o la información no sea la apropiada o la adecuada que se está controlando o administrando en el momento, entonces yo puedo confirmar. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Usted puede llenar su fecha, pero no puede modificar. El día que usted quiere modificar, tiene que hacer o tiene que pedir en otro lugar. No le doy ese privilegio. No sé si lo ven. ¿Qué quiero decir? Que sí puede adicionar, no puede modificar, no puede eliminar y así. O sea, no siempre le voy a decir, usted haga toda la funcionalidad que está aquí en la operación de este caso de uso. Entonces, me asignan privilegio, no sé si lo entienden ahora, por grupo, por nivel. Entonces, a ese grupo puede haber uno o muchas personas, pero ya fue asignado ese privilegio. ¿Cómo lo pueden trabajar para asignar los privilegios? Trabájenlo por paquete. Por paquete, esto va así. Aquí está el paquete. Dentro del paquete, ¿qué hay dentro del paquete? Dentro del paquete está el caso de uso. ¿Qué hay dentro de un caso de uso?
Aquí están las operaciones funcionales. Ustedes lo conocen como los métodos. ¿Quiénes son los métodos? Lo que usted dice, yo puedo adicionar, puedo modificar, puedo eliminar, puedo buscar y así sucesivamente. Entonces, dentro de cada uno de estos métodos, usted va a poder tener estas características. Entonces, cuando usted diga que le va a dar permiso, usted puede darle el permiso por cualquiera de las características que usted quiera ver. Si le dice por paquete, vamos a poner primero permiso o privilegio, como quiera llamarle, por paquete, ¿qué significa esto? Todas las funcionalidades están habilitadas para el usuario. Sí, habilitada para todos los usuarios. Cuando usted diga que en el caso de uso, le concede también permiso, o sea, si tiene el permiso en el caso de uso, todos los métodos estarán disponibles. Cuando usted vaya justo al método, miren, cuando usted vaya justo al método, aquí usted le dice todo o elige o selecciona, si quiere llamarle, seleccionar operación funcional. Operación funcional. ¿Qué significa? Puedo adicionar, pero no puedo modificar, no puedo eliminar. ¿Entiende? De tal forma que cuando usted trabaje, significa que va a tener la siguiente característica. Cuando usted empieza a trabajar con los paquetes, por eso necesito que esté el todo. Cuando usted trabaje con su paquete, usted de pronto va a tener todos estos paquetes que lo voy a explicar ahorita en el análisis de arquitectura, que es lo que vamos a ver. Usted va a tener así. Estoy recibiendo un conjunto de casos de uso que se llama estructurar modelo de caso de uso. El estructurar modelos de caso de uso me está entregando la información completa. Por lo tanto, fíjense, lo que me está entregando en este momento es el sistema principal, el todo. Vamos a suponer, para este ejemplito, que todo esto que acabo yo de hacer, miren esto que está aquí y esto que está aquí, este es mi todo. Todo esto que está aquí, usted le llama sistema de información integrado. Todo esto. Este es el modelo de caso de uso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del todo, es decir, del programa grande que usted tiene, usted dice, este es mi paquete 1. Este de aquí es mi paquete 1. El otro viene a ser mi paquete 2. Este va a ser mi paquete 2. Este va a ser mi paquete 3, suponiendo que de ese diagrama grande donde está interactuado, usted sacó 3 paquetes, es este paquete de acá, ese. Usted sacó 3 paquetes, cada paquete que va a guardar caso de uso, ¿lo ve? Cada paquete va a guardar caso de uso, cada paquete tiene caso de uso. ¿Qué hay en cada caso de uso? Método. ¿Quiénes son sus métodos? Las operaciones que hacen funcionar cada uno de los que usted va a interactuar, el adicionar, el modificar, el eliminar. En este paquete, si yo tengo caso de uso, este paquete, ya cuando yo le diga, hágame el análisis de la arquitectura, entonces este paquetito que va a estar acá, tengo que saber quiénes son mis casos de uso. Por ejemplo, si yo digo de que en este paquete número 1, lo que estábamos viendo con su compañero, con el caso de estudio que estábamos verificando, yo digo, le voy a llamar esto administrar o gestionar atención al paciente. Entonces, para atender al paciente por aquí, como les comentaba, por aquí están saliendo los casos de uso.
Entonces, usted va a tener aquí un caso de uso, ahí. Cada caso de uso que usted va a generar aquí adentro, que este será su caso de uso 1, va a tener una línea de dependencia. Esta línea de dependencia es una flechita, ¿ya? Una línea de dependencia. En esta línea de dependencia están los estereotipos que se llaman trazabilidad. Aquí el estereotipo que van a poner en cada uno de ellos, su nombre se llama trace. Entonces usted coloca aquí la trazabilidad que va a haber entre el paquete 1 y los casos de uso que estarán incluidos. Así como. Entonces, cada paquete que usted va a tener tendrá todos los casos de uso. O sea, aquí van a haber más y más y más casos de uso que van a colocar hasta el último. Hasta el último. Entonces, de pronto por acá va a aparecer el último caso de uso que corresponde al paquete 1. Aquí estará el caso de uso N. ¿Vean? Aquí. Ahí. Entonces, aquí estaría la flechita. Es una dependencia funcional. Es una dependencia funcional, línea de dependencia de UML que se utiliza. Cuando usted se vaya al software, o sea, cuando usted ya trabaje con su software, o sea, cuando usted ya lo está implementando, se va a su interacción, se va a su pantallita principal, va a aparecer así. Vamos a suponer que esta de aquí es su pantalla principal. En esta pantalla principal, este es su primer ventanita, o su primer página, como lo están haciendo la mayoría en PHP. Entonces, esta es su primer página. De pronto, yo por aquí lo veo el paquete 1. Aquí, este es mi paquete 1. Entonces, cuando yo lo mire, mi primer nivel en el software que usted me va a encontrar, si quiere lo hace horizontal, si quiere lo hace vertical. La mayoría de los software tienen el nombre de la opción con sus características y tienen el toolbar, es decir, la herramienta más usada, ustedes lo ven, cómo va apareciendo. Para nuestro ejemplito, yo tengo el paquete 1, tendría mi paquete 2, y tendría mi paquete 3, Miren, estoy mirando los privilegios, ¿no? ¿Cuántos casos de uso tiene su proyecto? 20, dice usted, 30. Ahora, los 30 casos de uso lo voy a someter a esto, a mi usuario, ¿lo ven? Por lo tanto, el análisis de arquitectura me va a dar esta estructura. Entonces, el primero, este es mi primer nivel, este es mi paquete 1, y este es mi paquete 2, y este es mi paquete 3, pero en funcionalidad de caso de uso, no en nivel de usuario, por si acaso, ¿no? En nivel de presentación de toda la información que tengo, obviamente identificado en mi caso de uso. Ahora yo exploro, es como un arbolito, ¿no? Este es mi primer nivel. Ahora, ¿qué tengo aquí adentro? Entonces, cuando usted dice qué tengo adentro, le da un clic aquí arribita, todos los software tienen el mismo formatito. Entonces, por aquí usted dice, aquí está el caso de uso número 1. Por aquí aparece el caso de uso 1. Por aquí está el otro caso de uso número 2, pero de pronto usted se topa con una opción donde aparece una ventanita así. Ahí, esa ventanita. ¿Qué significa cuando aparece? ¿Qué significa cuando le aparece así una flechita? Esa es una estandarización de todo. ¿Qué significa? Que no me lleva directo a una interacción funcional, me sale una nueva lista. Cuando tengan esto, acá habrá otros casos de uso. De repente aquí está el caso de uso número, lo organizo, le doy un nombrecito de organización, pasa que este de aquí era, no sé, mi inventario, y por aquí estoy viendo cómo lo organizo, todo el sector de lo que vendría a ser mi inventario, voy clasificando por algún tipo de especificación, y digo que este era mi caso de uso 7, y aquí está mi caso de uso, no sé, 10 si quieren, cualquiera. Entonces, aquí veo. Bueno, entonces, vengo a asignar este privilegio de acá. Yo digo, en este privilegio le doy a este paquete 2. Le doy acá. Le doy acá el privilegio. Si yo le digo que este paquete 2
estos usuarios van a tener que manejarlo, porque esto ustedes lo tienen que programar. No es que le van a dar el privilegio por base de datos, ustedes lo tienen que programar. Ustedes tienen que hacer toda esta estructura. Entonces, el paquete 2 le da privilegio a todo, por lo tanto, todos los casos de uso y todas las operaciones, porque este caso de uso 1 va a tener su pantallita. Tiene su pantallita. Esa pantallita es el formulario, solo le voy a poner el nombre. Aquí estarán sus datos. Todos los datos referentes a este formulario estarán acá. En este formulario estará su código, su nombre, todo lo que usted quiera. Entonces, aquí dirá, yo puedo adicionar, registrar, yo puedo modificar, si es que modifico, puedo hacer una búsqueda, bueno, todo lo que usted quiera tener. Entonces yo digo, este paquete 1, no le doy aquí el privilegio, no le doy. Yo digo, este caso de uso 1, solamente va a poder adicionar, pero no puede modificar, tampoco puede buscar, no puede hacer eso. Solo puede adicionar, nada más. Pero de pronto yo digo, el caso de uso 2 lo hace todito, le doy el privilegio aquí. Al darle el privilegio a este caso de uso 2, automáticamente todos los métodos que están adentro se darán los privilegios correspondientes, sin restricción. Cuando yo quiero restringir de que no todos pueden tener el mismo privilegio, debería entrarme al paquete, al caso de uso, y especialmente darle el privilegio al método que usted quiere que ese usuario tenga como privilegio. No sé si lo entienden. Más o menos, ese es el escenario, jóvenes, que ustedes tienen que ir trabajándolo. Esa es la estructura fundamental en la cual vamos a empezar a controlarlo y a visualizar la información. Por ejemplo, cuando ustedes me presenten el 18, que está la presentación del proyecto, significa el otro jueves, ¿no es cierto? De este jueves, el otro jueves sería la presentación del proyecto. Y no quiero que me lo traigan ya sus casos de uso suelto, por ejemplo, quiero que me lo traigan agrupado. Significa de que cada grupo va a identificar cuántos paquetes, estos paquetes equivalen a subsistemas. O sea, cuántos subsistemas se tiene para poder trabajar en el proyecto. Un subsistema tiene un conjunto de elementos afines entre sí que pueden acoplar esa información con otros paquetes. Llámese, por ejemplo, comercialización, todo este sistema. Yo diría, aquí voy a gestionar mis ventas, aquí voy a gestionar mis inventarios y aquí voy a administrar mis compras. Cada vez que yo voy a comprar, voy a interactuar con el inventario. Eso se llama acoplamiento. Cada vez que yo voy a comprar, debería hacer una dependencia funcional y consultar al inventario si no tengo stock. O de repente yo decido comprar nuevos productos, pero esos productos lo va a recibir el inventario. Entonces yo tengo un acoplamiento entre compra y el módulo de inventario que se llama paquete. Cuando este inventario, los productos están listos para ser vendidos a uno o más clientes, vendrá el paquete de venta, que este es otro módulo que se llama venta. Venta va a poder hacer una dependencia funcional, eso se llama acoplamiento, va a poderse acoplar con inventario porque va a solicitar al producto la cantidad que quiere vender, el precio que quiere vender, la cotización que quiere hacer y va a poder entregar esa información. ¿Entienden? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en la parte del análisis. Entonces, para que eso no se vaya así nada más, vamos a ver un poquitito de análisis para que ya me lo vayan estudiando también y ustedes puedan ya entenderle y, bueno, no solamente es entender, sino que es tomar en cuenta para que ustedes puedan trabajar con lo que viene a ser la funcionalidad que va a tener, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo desde el punto de vista primero de lo que vendría a ser la parte de lo que es análisis de arquitectura, así como lo vimos la anterior vez. Eso primero lo miraremos entonces.
vamos a poder trabajar con ese tipo de especificación. Entonces, en esa especificación va a salir de la siguiente manera. A ver, aquí lo vamos a mirar un poquito ya para que ustedes puedan trabajarlo bajo esta característica. Eso viene a ser la parte del análisis. El análisis, miren, algunas características que tiene: facilitar y planificar los incrementos, porque no se olviden que esto es iterativo e incremental. Debe tener una vista donde usted lo pueda ver el todo, así como le expliqué hace rato, el sistema más los paquetes, de tal forma que cuando usted tenga que hacer las implementaciones, la haga la más necesaria. Comentarle que el análisis, el rol que ustedes van a tener es el siguiente. Tengo el arquitecto, que este es el rol que primeramente lo vamos a usar, para que podamos diseñar, identificar los paquetes y ver cómo va a poder ser descrito. Luego vamos a trabajar con analizar un caso de uso. Significa que cambia de escenario, deja de ser arquitecto, se convierte en un ingeniero de caso de uso y se va a poder hacer la realización de ese caso de uso. Termina de hacer esto, se va como ingeniero de componente y hace esa característica. Entonces, esto lo estudian, por favor, para este día jueves, todo lo que es análisis, miren, toda esta parte, hasta que llegamos a este flujo de trabajo. Entonces, para este día jueves, para la siguiente clase, estudienme análisis de arquitectura, este es primero, análisis de arquitectura, con el rol y el participante del arquitecto, y además, la segunda actividad de análisis de este flujo de trabajo, que se llama analizar un caso de uso. En este analizar un caso de uso, nos cambiamos de calle, viene el ingeniero de caso de uso, fíjense, y va a trabajar sobre el análisis de caso de uso. Entonces, me estudian el análisis de la arquitectura y el análisis de caso de uso. Los dos. ¿Para qué? Para poder trabajar bajo este ámbito y podamos, obviamente, llegar a esta salida donde podamos entregar el análisis de la arquitectura, pide toda esta documentación de entrada, para que pueda ser entregado el paquete que les diseñé en la pizarrita. Esa pizarrita que estábamos escribiendo, ahí cada paquete que usted identifique, obviamente será parte del subsistema o del paquete que identifica en el sistema principal. Es importante que sepamos cuántas clases se va a tener. Todas esas clases, obviamente, lo vamos a trabajar mucho más práctico, identificando cada uno de sus elementos en el análisis de caso de uso, cuando estemos trabajando con el diagrama de comunicación. Recomendarle que aquí, donde dice analizar caso de uso, por favor se va a UML y estudia el diagrama de interacción, más apropiadamente el análisis para poder hacer el caso de uso, vamos a usar el diagrama de comunicación de UML. Entonces, el diagrama de comunicación de UML, usted estudia. A ver, ¿qué va a estudiar entonces? A ver, ¿qué información va a traer? Volvemos. Las dos actividades del proceso unificado, primera actividad, análisis de arquitectura, va a ir a su librito de UML y va a estudiar los diagramas de paquete. Vengo aquí en la segunda calle, en el proceso unificado, el libro del proceso unificado, estudia esta actividad que se llama analizar un caso de uso y el rol que cumple el ingeniero de caso de uso. Para que usted pueda trabajar en su proyecto
necesariamente debe estudiar el diagrama de comunicación que lo encuentra en el libro de UML. ¿Lo entiende? Entonces, 2 actividades y 2 diagramas. Eso sería entonces las características que se tendrían para que ustedes lo vayan ya trabajando y lo vayan estudiando, para que eso quede claro y ustedes puedan trabajar sin ningún tipo de complicación cuando ya vayan representando cada uno de los paquetes. De esa manera va a quedar ya. No sé si tienen alguna pregunta. Terminado no, obviamente hasta donde avancen. La administración de usuarios va a estar avanzada. No se olviden que la bitácora también tiene que estar incorporada. Eso son las historias. Ustedes tienen, no sé, 20 casos de uso, por decir. Tal vez usted avanzó programando más del 50%. Entonces, todo el avance que tenga en la programación, obviamente lo va a ir entregando. No va a ser el 100%, obviamente, de su programación, ¿no? Pero la documentación debería estar lista para que ustedes avancen en la programación. Sí, escuché que alguien quería hacer otra consulta. Exactamente. Avance de la administración de usuario con toda la funcionalidad como debería ser. Y así como me ha mostrado el grupo que presentó, solamente tiene 2, no me puede venir para el 18 con 2 casos de uso. Por lo menos debería venir con un proceso. ¿Qué significa un proceso? Decidió hacer, por decir, una inscripción, o decidió hacer la parte de la ficha que decía su compañero. Entonces debería estar el tratamiento. Porque ¿de qué me sirve tener una ficha si no tengo la información completa? ¿Qué significa completa? Que en una consulta hay un tratamiento, hay una receta y, bueno, pues no, consecuencias. Esas consecuencias no hay un caso de uso. De repente está agrupado como 7, 8 casos de uso o 9 casos de uso. Los 9 debería estar hecho, donde me permita ver que se puede ver el paciente, que se puede ver la ficha, que se puede ver la agenda, que se hace la consulta, que se hace el tratamiento, que yo sé qué médico lo atendió, yo sé la receta que se le dio. Entonces, todo eso debería estar funcionando. De repente tiene otro tipo de funcionalidad que hacer, ese todavía no lo han hecho, lo van a hacer en la siguiente iteración. Pero no me pueden venir así por registro, nada más registra personas, no. Estamos en febrero, en marzo se acaba todo. Que le falte lo mínimo, arriba del 50% en la programación, deberían ya tenerlo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, jóvenes, hablemos de su primer examen parcial, ¿ya? En ese primer examen parcial hay de todo. He encontrado que varios tienen el mismo examen, entonces prácticamente lo que he hecho esta vez es anularle la pregunta o ponerle lo mínimo en esa pregunta y lo tengo identificado quiénes son. No lo voy a hacer público. ¿Eso qué significa? Que la segunda vez yo encuentro otra vez, porque no le dije el primer día del examen, la segunda vez cuando yo encuentre un examen igualito al otro, no pueden pensar 2 personas la misma forma y escribir de la misma forma, así que es muy fácil verlo y las evidencias son la documentación que ustedes han enviado. Lo único que han hecho es cambiarle algunas cositas, pero bueno, el razonamiento es el mismo, eso es imposible. De hecho, le digo desde ahora, en el segundo examen parcial yo encuentro una vez más, ya, exámenes iguales, respuestas iguales, modelos iguales, porque tengo el diagrama de clase igualito, como 4 alumnos, los 4 lo mismo, lo único que hizo fue cambiarle una cosita. Otro me lo mandó igualito el razonamiento de todo lo que venía a ser la parte del alcance y la parte de la lista que se solicitó de Ishikawa. Entonces, no pueden pensar iguales, si bien es cierto, es el mismo caso de estudio, pero no puede ser misma respuesta. Entonces, si eso encuentro, miren, en el segundo voy a dar esta opción más, en el segundo examen parcial, no solamente queda anulado el segundo parcial, sino que ya no puede presentar ni proyecto ni examen final. O sea, prácticamente ya quedaría sin efecto y si tiene oportunidad de retirarlo, la retira la materia, ¿ya? No pueden hacer fraude, jóvenes. El día que ustedes vayan a trabajar, su compañero no le va a hacer su trabajo. El compañero que ahora le ha pasado esa pregunta no le va a resolver
lo que usted tiene que trabajar en el lugar donde se encuentre. Entonces, no se olviden que esto no están estudiando ustedes un estudio más, es una profesión. Tómenlo en serio. Hagan ustedes honestamente lo que ustedes sepan, porque